Una vez más, amados hermanos, estamos con ustedes con el deseo de seguir reflexionando alrededor de la palabra de Dios y seguir meditando en aspectos que nos ayudan a cultivar nuestra vida espiritual. Recientemente decía en la radio que nosotros hoy en día como que se ha acentuado esa indiferencia hacia las cosas espirituales. No queremos cultivar algo que tiene que ver con la vida futura. Y hemos hecho una pregunta que ahora mismo la vamos a repetir. ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Porque recordemos, aquí no termina todo, como algunos piensan por ahí, sino que es sencillamente un cambio de dimensión. Es decir, pasamos de la dimensión terrena a la dimensión eterna. Y aquí en Eclesiastés 12:7 dice: antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Por eso decimos, el espíritu es inmortal, porque Dios nos dio ese soplo. Y precisamente por eso el espíritu no muere. Se muere el alma, pero el espíritu no. Se muere el cuerpo, pero el espíritu no. Y entonces es algo que tenemos que definir muy claramente, porque el alma es el hálito, el aliento, y cuando una persona muere, eso se acaba, pero el espíritu no. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces, vamos a hablar en esta ocasión sobre los atributos de Dios. Y recordemos que un atributo divino es la cualidad o las cualidades que caracterizan a Dios. Y la cualidad o las cualidades son inherentes, son inseparables, propias de su esencia misma. Entonces, estos atributos caracterizan su manifestación, es decir, siempre que Dios se muestra a sus criaturas, encontraremos estas cualidades. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta respecto a los atributos divinos es que ellos son elaboraciones humanas. Vean qué interesante que es esto. Es decir, categorías o conceptos, formas de entendimiento que expresan la forma en que el ser humano percibe, conoce o aprende de Dios. El ser humano, al percibir o conocer a Dios en su revelación, se expresa mediante categorías provenientes de su cultura, lenguaje, entorno social, etc. Y los comprende y entiende como cualidades o atributos divinos. Porque ¿de qué otra manera podríamos nosotros entender los atributos de Dios sino a través de las concepciones muy humanas? Esto quiere decir que Dios es más que sus atributos. Es lo que les decía, que nosotros podemos tener nuestras propias concepciones y también manejar una serie de categorías o formas de entendimiento, pero todo eso va
mucho, mucho más allá de los atributos que nosotros podemos conocer. Dicho de otra manera, ninguna explicación de sus atributos agotan o encierran totalmente lo que Dios es. Es que Dios es tan extenso, por decirlo de esta manera, que es triste tratar de reducirlo a un lugar, a un espacio, porque eso es indebido. No podemos nosotros ser reduccionistas con respecto a Dios. Un teólogo por ahí ha señalado de una manera muy clara la dificultad que han encontrado los estudiosos para clasificar los atributos de Dios. Unos los dividen en relativos y otros absolutos, otros en naturales o morales, algunos en comunicables o incomunicables, etc. Entonces, la clasificación más preferida por los teólogos en términos generales para este estudio es la que divide los atributos divinos en, primero, los atributos naturales. Son aquellas cualidades que se refieren al ser de Dios y que le pertenecen exclusivamente a Él, solamente a Él. Y son los siguientes: la inmutabilidad. Significa que Dios no varía en su esencia o naturaleza. Dios es y ya está. Eso es todo. Y fíjense que es interesante también que lo que se conoce como el tetragramatón, que es Yahvé, YHWH, que significa, por cierto, se refiere a Dios. Esa expresión, Yahvé, viene del verbo ser en hebreo. Y eso nos debe dar una idea de por qué Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo: ¿cómo voy a decir o a quién le voy a decir o cómo voy a explicar quién me ha enviado? Entonces Dios le dijo: yo soy el que soy, y eso es del verbo ser. Entonces, esta es la inmutabilidad de Dios. No debe entenderse como inmovilidad, ausencia de entendimiento, porque un filósofo decía que Dios es como un motor que está estacionado, es decir, un motor estacionado pero que está en movimiento, y eso es interesante. Entonces, otro aspecto que forma parte muy exclusiva de lo que podríamos llamar atributo divino es la omnipresencia. El prefijo omni significa en todo, en todo. Significa que no existe cosa creada que esté fuera o más allá de Dios. Y por eso dijimos al inicio o en la reflexión anterior que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Dios contiene, envuelve con su presencia todo el universo. Dios está presente en el mundo porque Él lo creó y no porque esté extendido en Él. Recordemos que dice la palabra que Él
fue el creador de todo, de todo. Por eso dice ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. Y también recordemos que en el Salmo 19 dice lo siguiente, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está lo que les decía, el antropomorfismo, porque Dios es espíritu. Sin embargo, se usa esa expresión de que Él hizo todas las cosas y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, Dios está presente en todas partes. Él tiene lo que nosotros podríamos decir el don de la ubicuidad. Es decir, que así como Dios está en Nicaragua, puede estar en la Patagonia o puede estar en la isla Aleutiana o en las islas Mauricio. Entonces, eso refleja que Dios está presente en todas partes y ese don de la ubicuidad no lo tenemos los seres humanos. Otro más, la omnisciencia. Para Dios no existe asunto del pasado, del presente y futuro. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Esto no debe entenderse como que Dios determina los sucesos que van a acontecer. Él los conoce y los respeta, aunque impliquen su negación y ofendan a Él. Es el caso que se da en Génesis 3 con la desobediencia de la primera pareja. Fíjense ustedes, y algunos dicen que cómo es posible que Dios haya permitido eso. Es que Dios nos deja en libertad y Él le pone linderos a la libertad. Y los linderos que le pone Dios a la libertad es el amor. Y por eso dice San Pablo allá a los Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La primera pareja, tuvo libertad y nosotros tenemos libertad también, lo que se llama el libre albedrío. Pero depende de nosotros si queremos tomar el camino recto o el camino torcido. Pero lo cierto es que Dios respeta, Dios es el más respetuoso que hay. Él respeta todas las cosas, aunque no esté de acuerdo Él con las cosas negativas y aquellas cosas que más bien le ofenden a Él. No, porque Él nos deja en libertad. Él solamente nos dice, y eso está aquí en Deuteronomio 30:15, que es algo muy importante que debemos tomar en cuenta para tomar la decisión que más nos convenga. Desde luego que si nosotros nos comprometemos con Cristo y le reconocemos como el único y suficiente Señor y Salvador de nuestra vida, las cosas van a caminar bien. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos. Ahí está el asunto. Nosotros decidimos qué camino vamos a tomar. El otro aspecto importante en cuanto a los atributos divinos es su omnipotencia. Él es todopoderoso, el Shaddai. Dios no tiene límites en su poder. Todo lo que quiere lo hace.
Esto no significa que irrespete lo que decía anteriormente, la voluntad del ser humano, o que vive alterando el orden de su creación a su gusto y antojo. Dice Albert Einstein que Dios no juega a los dados con su creación. Y aquí quienes hemos alterado la creación somos los seres humanos, y por eso es que estamos sufriendo tanto ahora, porque no hemos guardado, no hemos conservado, no hemos sido buenos administradores de lo que Dios nos puso aquí para que lo disfrutáramos, para que le sacáramos provecho, pero no para destruirlo, que es lo que el ser humano lo está haciendo en la actualidad y desde hace mucho tiempo también. Entonces, dejamos aquí hasta la omnipotencia la meditación de hoy. Y repetimos, a pesar de su omnipotencia, Dios tiene la capacidad de respetar el ejercicio de la libertad humana en toda su expresión. Una vez más, Señor, expresamos nuestro reconocimiento y gratitud a tu generosidad, a tu amor y tu misericordia. Reconocemos, Señor, que tus cualidades son una realidad y nos damos cuenta cada día de tu omnipotencia, de tu omnisciencia y también de tu omnipresencia. Gracias, Señor, porque sabemos que con tu gran poder nosotros podemos salir adelante siempre y cuando nos ajustemos, siempre y cuando seamos obedientes a lo que tú nos señalas. Ayúdanos, Señor, a someternos y a sujetarnos a tu santa voluntad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.